darle aquí la bienvenida. Estamos trayendo a este espacio virtual a mi querida Jackie Bustamante. Buenas tardes, Jackie. ¿Estás en mute todavía? ¿Estás en mute? Sí, exactamente. Hola, ¿cómo estás? Ah, Qué bonita y qué rojita. qué muy roja, ¿verdad? Estás Pues, increíble. pues para ir a tono con el tema y con nuestro Día de Carpas Rojas y este festival. Ujú. Es correcto, pues les cuento que Jackie es una psicóloga, pero es respiradora, pero es maestra de yoga, pero es una chamancita de las carpas rojas porque crea vértices y vórtices y si no me creen lo que estoy diciendo, vayan a ver una plática, por ahí que vamos a tener próximamente, o sea, vayan a ver una plática que vamos a tener próximamente. Tenemos agendada una plática para el 1 de diciembre, para los diálogos de las carpas rojas. Y como siempre me pasa con Jackie, se abren vértices galácticos y llegan unos seres extraños y padrísimos, unos seres de luz. Y Ajá. bueno, pues Jackie nos va a hablar justamente de los portales de oscuridad. Entonces, te agradezco muchísimo, Jackie, que hayas aceptado. Así como dijo Dayan, Ana Gabriela me invitó hace 15 días. Hace 15 días dije, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo en grande y no importa. Entonces, en 15 días organizamos. Gracias por aceptar con premura. Y pues te dejo en tu momento de súper brillar para que nos digas cómo esos portales de la oscuridad, pues nos informan en estos momentos. Te agradezco, Jackie, y te dejo aquí con toda la banda carpera. Pues muchas gracias Ana Gabriela, muchas gracias Luz Alicia, Templo Interior, Mamá Changuito y todas estas iniciativas y proyectos de Carpas Rojas que son en realidad un movimiento muy importante para todas las mujeres, pero en realidad es un movimiento de conciencia tanto para hombres como para mujeres, porque la jugada es abrir los espacios de lo sagrado en lo femenino y lo femenino está tanto en los hombres como en las mujeres. Y pues bueno, sí, 15 días, hace 15 días me dijo Ana Gabriela si quería participar y yo con mucho gusto, siempre me gusta como buscar aportar a este movimiento, a la Carpa Roja, que es en realidad un espacio muy importante para mí y que ha sido el lugar de transformación, un lugar de gran refugio para muchas mujeres. Y pues bueno, a esta pequeña plática durante esta media hora, le llamé Los portales de la oscuridad, realmente basada por un proceso personal en el cual estoy reconociendo y pude transitar estos portales de la oscuridad y creo que no hay mayor medicina que aquella que probamos en nuestro propio cuerpo y que entonces después la podemos compartir. Y pues bueno, mucho de esto tiene que ver con también hacer un reconocimiento a una querida maestra, Ailian Elaine Cuimín, Punta de Lanza, que es una preciosa maestra de conciencia con un sistema precioso de resonancia, de recalibración, que me ha permitido transitar esto y mucho de lo que voy a compartirles aquí tiene que ver con estas enseñanzas, con el sendero Cuimín y es como la oscuridad, aquel espacio que lo podemos imaginar desde nuestros arquetipos como tal vez, hay varias opciones, ¿cierto? La opción de ver la oscuridad como aquella parte negativa, que no vamos por ahí, la oscuridad como el espacio donde nosotras no nos hemos mirado, que sí vamos en esa dirección, y principalmente la oscuridad como estos momentos de densidad en los que yo le digo en estos momentos de acidez, esta acidez emocional en la que entramos porque los eventos de nuestra vida están atravesando o se están reajustando de tal manera que nos ponen en la lona. Esos momentos de oscuridad que en realidad son grandes portales, grandes conexiones de creatividad para poder transformarnos.
Este espacio y este reconocimiento de los portales de la oscuridad son especialmente importantes y le incumben a la carpa roja, porque nosotras en nuestro ciclo menstrual, en nuestro ciclo lunar, en estos momentos de vida, vamos pasando por estos espacios de oscuridad, donde seguramente nos reconocemos como tal vez solas, en un estado emocional de tristeza, de dolor, tal vez hasta le empezamos a llamar depresión, en un espacio emocional en el que a veces el dolor es tanto que no podemos llegar a ver suficiente o a veces no podemos llegar a sentir. Esta convocatoria a reconocer el poder femenino en cuarentena, en momentos de pandemia y dentro de la carpa roja, para mí es una oportunidad de compartir esta reflexión en torno a los momentos de oscuridad, que puede ser que muchas y muchos en nuestro entorno estemos viviendo tanto por cambios radicales de vida como por muertes de personas cercanas, como pérdidas de muchos espacios o pérdidas que no sabíamos que iban a transitar de esta manera tan atropellante. Para mí, yo creo que no salí ilesa. Este momento de pandemia ha sido un momento de profundo cambio de piel. Y las oportunidades que la oscuridad me mostraron tienen que ver con las grandes oportunidades de habitar el espacio creativo de no tener algo. ¿A qué me refiero? A llegar al espacio de que en la oscuridad la principal oportunidad es a desactivar nuestra respuesta reactiva. Y en esa respuesta reactiva, que por ejemplo, en esta situación en la que hemos estado viviendo, tiene que ver con el dolor de la pérdida de un ser querido, de tal vez una separación, un divorcio con diferentes situaciones que pueden llegar a ser bastante dolorosas, con una desintegración familiar que pone pues en un espacio de mucho dolor a las personas. Nos podemos poner a reaccionar, es decir, a entrar en el espacio reactivo y reaccionar conforme a un diálogo interno que nos somete a un personaje conocido y que muchas veces en realidad no nos está ofreciendo una respuesta capaz de crear ese salto de transformación. Para empezar, la oscuridad está muy relacionada con este espacio de la pausa. Muchas veces la oscuridad es este espacio de homogeneización, si es que así me permite la palabra, en donde todas y todos somos iguales. Dentro de la oscuridad, en un círculo, en la oscuridad, dentro de estos procesos emocionales de intensidad, y a mí me gusta decirles de acidez, en realidad nos volvemos iguales. Esta situación de pandemia ha sido uno de los principales factores que ha tenido. Nos volvió iguales porque regresamos al espacio de casa y la oportunidad de imbuirnos y de mirar todo desde primero tal vez la conciencia y después con los procesos llegar a los espacios de oscuridad ha sido muy, muy continuos. Creo que aquí no habrá quien habrá salido ileso en el sentido de sentir que esta oscuridad ha llegado un poco. Y en este caso voy a regresar a cómo el espacio oscuro, el espacio arquetípico de la oscuridad, de esta noche sin luna, de este espacio que puede
nombrarse en la respuesta reactiva, como de soledad, en este espacio que puede nombrarse desde la respuesta reactiva como de pobre de mí, se vuelve la oportunidad a que ante el impacto podamos parar, observar, y si tenemos algún tipo de herramienta práctica o aliadas o aliados importantes, que son estos valiosísimos recursos para alcanzar y pedir un refuerzo, no un consejo, no una instrucción, sino solamente el acompañamiento, ¿sí? Si tenemos esos recursos, entonces tal vez podemos observar desde un espacio nuevo, porque tal vez ese lugar que ocupábamos antes, madre, hija, esposa, amante, concubina, novia, y todas las demás posibilidades, hasta en el empleo, ¿sí? Que ya no estamos ocupando y que nos pueden llegar a meter en un espacio de oscuridad, puede volverse un espacio creativo. Suena una intención atrevida, porque requiere una gran cantidad de conciencia poder detenernos, mantenernos en esa oscuridad, poder reconocer el sostén que tenemos que ser para nosotras mismas. Podemos tener a nuestras aliadas, aliados o porristas. Y en todo caso, atrevernos a no etiquetarnos o no colocarnos en ningún lugar donde nuestro propio relato de lo que nos pasa nos coloque en un lugar ya conocido. Y en este sentido, entonces hago referencia a estas enseñanzas en las cuales normalmente estamos hechos de una cantidad de patrones, de discursos que nos describen, pero que no nos descubren en una opción nueva. Estos patrones repetitivos no nos dan la oportunidad dentro del gran espacio creativo que es la oscuridad, de generar un discurso nuevo, de generar opciones nuevas, desde el cómo queremos ser acompañadas en un movimiento de acidez o en un momento de acidez. Y entonces esa reactividad nos quita el potencial de atravesar uno de esos más importantes portales, que es la versión de nosotras mismas, la versión de nosotros mismos. Entonces, cuando reconocemos que la oscuridad está dentro de los ciclos del día, la noche, de nuestras estaciones del año y de nuestro ciclo menstrual y de nuestro ciclo lunar, podríamos reconocer que la oscuridad es un espacio frecuente, que podría ser un espacio que ya conocemos. Y en todo caso, en ese espacio que es frecuente y que ya conocemos, necesitamos solamente empezar a generar herramientas para poder acceder al nuevo discurso acerca de nosotras mismas, de nosotros mismos, a esa nueva descripción que tal vez es una sin palabras, en un momento de profunda intensidad y o acidez. El cuerpo está hablando con fiereza o con ferocidad. Está en la fiera que quiere salir desesperadamente, o está en la ferocidad de romper esto en lo que se está viviendo. Y esto puede ser un patrón repetitivo.
la gran apuesta de parar y observar que en la noche estás teniendo un espacio de oscuridad, donde los sueños como un mecanismo sabio nos permiten la opción de generar nuevos escenarios, ¿sí? No a voluntad, pero que los estamos viendo y que nos permiten lecturas diferentes. Por ejemplo, son espacios donde podemos empezar a recurrir, confiar en que podemos generar el espacio creativo más allá del espacio reactivo. Este portal de poder construirnos a nosotras mismas desde una relatoría completamente diferente es una gran oportunidad porque es el portal para generar un discurso diferente hacia nosotras mismas. Y esto no es solamente positivismo romántico o, como le dicen ahora, el positivismo tóxico. No, es un trabajo de profunda conciencia y que cuando hablamos de la carpa roja como un centro concentrador de nuestras energías, en donde podemos reunirnos con otras, en donde podemos establecer una dinámica completamente diferente a la cotidiana en compañía de otras mujeres, entonces podemos encontrar mayor sentido. Cuando hablamos de las dinámicas que surgen dentro de la carpa roja, a mí me gusta hablar de la ciencia del círculo. Cuando nosotras llegamos con nuestro evento a un espacio circular como es la carpa roja, en la que podemos generar tal vez simplemente el inicio de una conversación, poco a poco vamos viendo que no es coincidencia, que hay alguien que tal vez tiene un escenario parecido. Y esto es por esta resonancia de que lo que estamos viviendo está atrayendo más de lo mismo. Y esto tiene mucho sentido cuando vemos que estamos decidiendo entre un coche rojo y un coche blanco y entonces se nos aparecen todos los coches blancos y resulta que es como la gran respuesta que se tiene que hacer, ¿no? O cuando vamos a un círculo y encontramos que si yo estoy viviendo el proceso de divorcio, hay otras mujeres viviendo el proceso de divorcio. Y solo de escuchar sus nuevas formas o sus formas iguales de establecerse en conexión conmigo, me da una oportunidad de mirar esa otra opción, ese otro color, esa otra raíz, esa otra forma. Mirarme en el afuera y poder generar una respuesta creativa en donde me pregunto si la otra, por ejemplo, pudiera cambiar el discurso de me dejó o se fue o me engañó por el ahora sucede esto y tengo la oportunidad de investigar qué está pasando conmigo, ¿sí? Ese portal de reconocernos a nosotras mismas requiere de generar en nuestro discurso y entonces se abre un portal completamente nuevo que tiene que ver con nuestro verbo. Ese verbo que nos construye a nosotras mismas en el sentido más creativo de ahora que tal vez puedo decir en lugar de ahora que estoy sola, el ahora que estoy libre y tengo más tiempo libre, estoy decidiendo ¿sí? En lugar de generar el espacio de la carencia, podemos conectar con esto. Y después, en la oscuridad, cuando estamos en un momento ácido, hay una gran oportunidad de abrir el portal a observar cómo cada acción que vamos teniendo
sin juzgarla en el sentido de es bueno, es malo, es válido o no es válido, sino en observar los resultados que esas acciones me están generando y cómo eso me repite en una versión antigua de mí. Entonces podría generar una relatoría diferente, podría generar esta observación, ver cómo son mis acciones y sus resultados y volver al espacio de la oscuridad, donde puedo hacer esta observación desde lejos y observar cómo estas acciones están tal vez muy lejos del amor o muy cerca de solamente generar respuestas con poca creatividad. La oscuridad nos ofrece la oportunidad de observar y decir, esta acción no tiene mucho de amor. ¿Cómo la puedo cambiar para empezar a hacer un análisis de esas acciones y en todo caso generar otras? En estos espacios de acidez y de densidad o de oscuridad emocional o de oscuridad social, muchas veces nos podemos sentirnos con la necesidad de hablarlo en muchos contextos. Sin embargo, la mayor parte de las veces el hablarlo en diferentes contextos genera un patrón repetitivo de lo externo de generar el famoso consejo. Mira, yo te aconsejo que, mira, yo opino que, y en todo caso el opinómetro deja en este espacio de la oscuridad a las mujeres, a los hombres, a estos seres humanos con necesidad de solo expresar con una serie de instrucciones, con un nuevo papel a cumplir, sin la oportunidad, ¿sí?, de explorar qué se quiere y qué se necesita. Es entonces así como el portal de una acción diferente, de el acudir a un círculo, de hacer lo que no hemos hecho en general para encontrar una respuesta, que va desde tal vez una lectura de tarot hasta encontrar respuestas internas por una caminata diaria o hacer una práctica de meditación diaria a partir de la disciplina y la medicina que eso nos entrega. El siguiente portal es que en o el resumen, o el factor principal, el pilar principal en torno a estas opciones de poder sostener el espacio creativo para verbalizarnos a nosotras mismas desde un espacio nuevo o para accionar desde un espacio nuevo después de la observación es el amor. Y yo creo que todas y todos podemos contactar cómo el amor implica una serie de congruencias internas, porque no es el amor hacia afuera, es el amor hacia adentro, porque tal vez en nuestro momento más ácido y más oscuro no necesitamos una junta de amigas con consejos, tal vez necesitamos una junta de amigas con masaje y con no hablar del tema, porque nosotras en la oscuridad estamos generando un mapa correcto o incorrecto, es nuestra propia versión, y quiero decir correcto o incorrecto para el afuera, es nuestra propia versión, es nuestra propia necesidad, es nuestra propia capacidad de darle validez a cada una de las cosas que necesitamos. Dentro de esto que yo le llamo los portales, pues evidentemente está el contacto con a veces
el rompimiento de tantos esquemas, a veces el rompimiento de tantas estructuras que antes nos sostenían, si es que estábamos dentro de una relación de pareja o si el mundo se ha caído y en sus pilares y en sus fundamentos, cuando alguien se ha ido para siempre, o en estos momentos en los que parece que todo viene en contra, hemos entrado en un espacio de poca estructura en la que nos sentimos completamente separadas. Y esta separación es una forma de salvavidas a veces, porque nos da el espacio para este espacio creativo y no el espacio reactivo. Este sentirnos aisladas nos da la oportunidad de empezar a generar nuevas dinámicas, tal vez dentro de actividades que no teníamos antes o que teníamos con poca frecuencia y que encontramos que son pilares importantes como la meditación, como ceremonias de cacao, como estados alterados de conciencia que nos permiten respuestas desde el interno con mucha más claridad que pláticas de horas y horas repitiendo el mismo discurso que nos mantiene allí por mucho más tiempo en el espacio reactivo y no en el espacio creativo. La oscuridad como el espacio del descanso o como la pausa implica la integración de muchas de las experiencias que hemos tenido y por lo tanto de su aprendizaje, de su integración. Es esta información que a lo largo del día ha estado imprimiendo nuestra mente hasta nuestro rostro, queda impreso con las impresiones diarias, valga la redundancia, y con las huellas energéticas. Y entonces, si no liberamos, si mantenemos repitiendo, si hacemos lo mismo en reacción, que es tal vez solamente colapsarnos o recurrir a algún fármaco o recurrir a algo como el alcohol para entrar en el espacio del descanso y relajamiento. Y entonces nos estaremos repitiendo y el espacio de esta oscuridad será solamente una, como estar machacando el mismo bocado durante mucho tiempo. Entonces, cuando encontramos que el principal pilar de toda esta fuerza creativa, ¿sí?, está en el amor, tiene que ver con que todo el tiempo podamos estar conscientes de en qué dirección esta afirmación reafirma amor, en qué forma esta acción reafirma amor, en qué forma el poder ejercitar el amor a mí misma, que es validar aquello que soy, que estoy sintiendo más de lo que soy, aquello que estoy viviendo y que no quiero hablar desde el mismo lugar, ¿sí?, me permite generar algo completamente diferente. Entonces, yo les invitaría a entrar en un espacio de oscuridad en este momento, cerrando sus ojos, en este espacio de oscuridad en el que podemos de pronto crear una pantalla panorámica, como si estuviésemos en el centro del mandala de nuestra vida y donde escuchamos como las huellas que nos han traído al punto donde estamos, donde decimos yo siempre, yo nunca, a mí me gusta así, para mí es así, para mí no es así,
en realidad mantiene en nuestra mandala las piezas fijas y pareciera que nosotras nos movemos siempre en la misma trayectoria y alrededor de estos espacios, círculos, objetos, a veces obstáculos, solamente dándoles la misma vuelta. Si puedes reconocerte desde el discurso diciendo yo siempre, yo nunca, y ponerle un objeto concreto, color, forma, tal vez a esa forma de describirte, como yo nunca dejo plantado a nadie, tal vez. Yo nunca digo mentiras. Yo siempre cumplo mi palabra. Te pediría regresar al centro del mandala, dejar de darle vuelta a los mismos objetos y ver cómo mucho de ese discurso está creando alguno o está cooperando con alguno de los espacios dolorosos que puede ser que alguna esté viviendo en este momento. Y solamente desde el afán de preguntarse a una misma, poner el propósito de soltar esa frase desde el centro, decir, a pesar de que me duele, a pesar de que me causa tristeza, a pesar de que me dirijo continuamente al mismo lugar de dolor, me amo y me acepto. Y en todo caso, desde esa sensación, si lo dices varias veces, a pesar de que me enojo, a pesar de que me duele, lo que sea más justo para ti, puedes decir me amo y me acepto. Si puedes sentirlo, si puedes conectarlo, si puedes validar que te molesta, que te enoja, que te sientes estancada, que te sientes frustrada, desolada. Lo mencionas y dices, me amo y me acepto. Puedes respirar cada vez más libre, más consciente, y en la medida en que usas esto como mantra, vas a ir descubriendo diferentes pistas donde estuviste dando vuelta en este patrón repetitivo. Y en todo caso, cambiar al ahora elijo amarme buscando una opción diferente. Y en este espacio, sin respuestas de primera instancia de la oscuridad, te permite sentirte profundamente abrazada por el espacio oscuro, denso a veces, y permite que ese espacio profundamente oscuro se siembre por debajo de la superficie de la tierra, donde eres semilla,
Y desde ese espacio semilla, te das oportunidad de elegir ver opciones nuevas desde las cuales describirte, relatar y, por supuesto, desde las cuales actuar. La oscuridad es un portal a abrazarte a ti misma. El espacio de oscuridad, el negro, está relacionado con el elemento tierra, con esa sustancia negra que lo conforma absolutamente todo. Esa sustancia que puedes tomar, moldear para convertirla en aquello que necesitas que sea. Un espacio, una materia prima de alquimia, donde a veces no vale la pena el preguntar el por qué, sino hacia dónde puedo crear una versión diferente para después reconocer que no soy dolor, que no soy tristeza, que esa capacidad de creación me salva momento a momento. Si puedes sentir, respira este espacio de oscuridad, esta materia prima oscura. Y en todo caso, deja que se asiente. Que la sabiduría de los elementos en tu cuerpo encuentren esas opciones nuevas también. Y finalmente, crea un espacio, abrazo interno, abrazo propio. Aprecia tu respiración, aprecia tu espacio, vida en este momento conectada, conectante, creadora. Y abre tus ojos. Ana Gabriela me dijo que me podía extender un poquitito y ha sido un placer compartir con todas, con todos y pues nada, este es un compartir del corazón desde mi oscuridad, desde esas intenciones de recrear, de hacer de la nueva piel un lugar donde todo lo que creo sea amoroso para mí y ojalá que también para ustedes y por eso lo quise compartir. Muchas gracias. Wow, Jackie. Desde el principio dijimos, vórtices, me encantó tu exploración de la oscuridad y tu exploración de, pues, permitirnos salirnos de lo conocido y recrearnos a partir de nuevos espacios. ¿Sabes qué? De no tener respuesta. Me encanta, me encanta. La oscuridad te lo va a decir en algún punto. Me encanta porque lo ligo un poquito con lo que nos dijo Diana hace rato. Cuando dejas de hacer y te pones a ser, ¿sí? Cuando realmente te abres y te rindes a la existencia y te permites escucharte en el más grande de los silencios. Es ahí donde está todo, donde está todo. Donde te abres a escuchar al universo, a tu yo superior, a tus ángeles, conecta con lo que quieres escuchar y te resuena en la mitocondria.
porque ahí está la energía materna de vida. Es correcto.